Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de quienes conformamos el grupo número 3, integrado por Esmeralda Calle, Joana Calle, Natalia Castillo, Jocelyn Chancay, Leslie Herrera, Vinicio Nacimba, Brian Nivelo, María José Trujillo, Angélica Yanchaguano y mi persona, Anabel López. A continuación les vamos a presentar el planteamiento de las preguntas nuevas a partir del problema formulado, pero antes de eso vamos a empezar con una pequeña introducción. Como hemos dicho, la deserción escolar, abandono escolar o en tal caso un abandono precoz se da por varios factores. No obstante, en el trabajo anterior realizado, al analizar la pregunta problema, ¿cuáles son las causas que aumentaron la deserción escolar en los familiares de los estudiantes de tercer semestre? Mediante la lluvia de ideas, hemos llegado a ciertas conclusiones. De modo que es necesario señalar que necesitamos una investigación bibliográfica más profunda para conocer los verdaderos factores que provocan la deserción escolar, desde lo micro hasta lo macro. Por lo cual, en el siguiente trabajo se presentará 5 nuevas preguntas relacionadas a la pregunta problema general con el fin de identificar los factores y posibles soluciones ante el abandono escolar. A continuación, mi compañera les va a ayudar con el objetivo que tenemos en este trabajo. Como objetivo nos hemos planteado como grupo analizar la respuesta global a cuál es la respuesta problema mediante una investigación para una elaboración de 5 nuevas preguntas acerca del tema mediante una investigación bibliográfica. Como primera pregunta tenemos ¿qué factores intervienen en la deserción escolar? El estudio de la deserción requiere un entendimiento claro de las razones por las cuales se presenta dicho fenómeno. Tenemos las siguientes: factores socioeconómicos que son generados por bajos ingresos familiares, factores personales que comprenden aspectos motivacionales, emocionales e insatisfacción de expectativas. Psicológicas, que hace referencia a la herramienta que tiene el individuo para enfrentarse y adaptarse a las situaciones que se le presenten en el área educativa. Historia académica personal, desempeño de las asignaturas como tiempo dedicado a las actividades, pérdida de semestre, etc. Institucionales, factores que tienen que ver con las posibilidades y oportunidades que la institución le ofrece al estudiante para comenzar o continuar con sus estudios. También tenemos factores pedagógicos. Eso quiere decir que es la repetición o el retraso escolar. Factores familiares, desintegración de la familia, composición familiar numerosa, problemas de salud, discapacidad o muerte, o a su vez puede ser un embarazo precoz o del adolescente. Y como por último, tenemos factores sociales, que son los problemas con la justicia por verse involucrado con pandillas o actividad delictiva, a fin de solucionar sus problemas familiares o necesidades personales. A continuación, ¿cuánto afecta la deserción escolar a los niños y adolescentes de las zonas rurales? Una de las causas es la inaccesibilidad de Internet para sus clases virtuales, lo que ha provocado que el niño que habita en una zona rural, trayendo consigo una serie de consecuencias, una de ellas la deserción escolar, el trabajo infantil en los campos de cultivo, la migración de personas hacia el exterior. Otro factor es su estabilidad económica. La mayoría de familias no cuentan con los recursos necesarios para mantener una educación virtual. La falta de dispositivos electrónicos y el desconocimiento de su utilidad truncan las ganas de seguir aprendiendo del estudiante. Como tercera pregunta tenemos ¿cómo evitar la deserción escolar? La lucha contra la deserción escolar implica la lucha conjunta contra todos los factores que la propician, como la pobreza, la exclusión, drogadicción o la criminalidad, de modo que no resulta una tarea sencilla. Sin embargo, buenos pasos en esa dirección son los siguientes: fomentar buenos ambientes educativos,
ofrecer oportunidades de reinserción, invertir en la educación pública, y promover programas internacionales de ayuda. Ya, otra pregunta. ¿Cómo se manifiesta la deserción escolar? La deserción escolar se manifiesta en diferentes formas, es un fenómeno que surge por diversas situaciones que se pueden ser de tipos familiares, escolares, sociales y económicos. Esta afecta de manera negativa al estudiante y a los jóvenes también en general. Por estos motivos son impulsados a tener que abandonar sus estudios. En diversos estudios analizados se da a conocer que la deserción escolar ocurre más frecuente en los países en vía de desarrollo, como son los países desarrollados, los países latinoamericanos, y entre otros. También que la deserción escolar se manifiesta que se refiere a las situaciones que el estudiante pasa en unos momentos muy difíciles como son la ausencia de clases, finalmente el abandono y también la baja autoestima en el sistema educativo. Bien, también nos hemos planteado de qué manera afectó el cierre de las instituciones a nivel emocional en los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que la crisis sanitaria producida por el COVID ha provocado el cierre de escuelas para contener la pandemia y evitar la propagación del virus. Aunque para algunos alumnos esto puede ser una gran iniciativa y un gran alivio, se puede convertir en un problema global a largo plazo, ya que se ha evidenciado que es un entorno de crisis que los niños, niñas y adolescentes expresan miedo, ansiedad, el temor, la tristeza, inseguridad y falta de empatía. Los adultos deben generar recursos para el autocontrol de sus hijos e hijas y deben tener presente que no regulen las conductas con amenaza de castigo, sino de entendimiento. Aquí podemos ver dos vías, la actitud empática y la escucha activa. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de la deserción escolar? Entre algunas de las consecuencias que hemos destacado es que la posibilidad de no obtener un empleo con óptimas remuneraciones económicas, ya que por la mayoría de casos, las personas que dejan los estudios de temprana edad adquieren trabajos mal remunerados y sin beneficios de ley. Entre ellos, también se puede afectar la manera negativa al continuo desarrollo del capital humano del país. Es decir, vamos a tener pocas personas formadas académicamente. También se puede propiciar a la desigualdad social y a la delincuencia, ya que muchos de ellos, tal vez por no encontrar un trabajo estable, optan por estas opciones. Y en general limita el desarrollo económico y social de los países, más aún en los que estamos en vías de desarrollo. Como última pregunta tenemos, ¿cuál es el porcentaje de motivación para seguir estudiando? Con los análisis de investigación, más del 80% de los participantes reportan haber aprendido bien las habilidades de lectura y comprensión de textos, matemáticos o escritura. En cambio, para conocimientos en geografía, física, química, biología, para aquellos que causaron consecuencias, el porcentaje correspondiente dicen no haberlo aprendido bien el 60%. En general, los padres se encuentran de acuerdo que su familia se involucra en las actividades escolares. El 64% está de acuerdo en que su familia les apoya en las tareas y el 70% están de acuerdo en que su familia los motivan para continuar con sus estudios. El apoyo de la familia con el nivel educativo se revela de mayor a menor apoyo que involucran de la familia. Se alcanza un mayor nivel escolar.
el 74% de los estudiantes de bachillerato o más estuvieron de acuerdo en su familia que se involucra en las actividades escolares. Bueno, como conclusión tenemos que mediante nuestro análisis a la pregunta de cuáles son las causas que aumentaron la diserción escolar en las familiares de los estudiantes de tercer semestre, hemos podido determinar que la principal causa a la diserción escolar es especialmente en tiempos de pandemia se da por la falta de recursos económicos y tecnológicos, que han limitado el acceso a la educación virtual, debido a que muchas familias atraviesan situaciones devastadoras al tener que dejar sus empleos por medidas de confinamiento, lo cual no les ha permitido satisfacer sus necesidades, tomando la decisión de retirar a sus hijos del sistema educativo para resolver su alimentación, existiendo así alrededor de 90,000 estudiantes que no puedan dar continuidad con sus estudios.